Que Dios les bendiga, mis amados, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿No escuché? Muy bendecidos. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede. Gracias también al grupo de alabanza. Platicaba ahora mismo con el pastor Rolando de cómo hemos visto al pueblo del Señor también hasta progresar y poder hacer más contemporánea la alabanza. En nuestra iglesia tenía un corte completamente tradicional y bueno, ahora tenemos un corte como... Pues yo ni sé qué tenemos ahora. Pero bueno, está muy mezclado, ¿verdad? Llegamos a cantar himnos, tenemos un coro muy hermoso y también cantamos alabanzas al Señor, es una bendición. Y estaba recordando una historia que me llamó la atención, donde una ocasión en una congregación, y sé que hay congregaciones así, donde tienen reuniones o tienen cultos donde son de corte tradicional, y luego también para los jóvenes y para la gente que les gustan los cantos contemporáneos hacen un culto especial. Así que esta congregación tenía de ambos cultos. Y resulta que una pareja de jóvenes se va a casar, habla con el pastor de esa iglesia y le dice: pastor, nos encantaría casarnos y queremos que usted participe. Él dice: sí, también ahí me encantaría hacerlo. Y por cierto, ¿cómo quieren su boda? ¿Tradicional o contemporánea? Entonces los novios dicen: somos jóvenes, así que lo queremos contemporáneo. Perfecto. Así que bueno, prepararon el programa, estaban todos felices y contentos de hacer esta boda. Pero el día de la boda llovió muy fuerte. De hecho, a la hora de la boda estaba lloviendo muy fuerte. Cosa rara, pero la novia ya había llegado y el novio no había llegado. Cuando llega el novio no puede ni siquiera bajarse del automóvil para entrar al templo. Hay una lluvia espantosa, ¿no? Y entonces, aunque la gente lo podía ver muy cerca ahí en el coche, le decía: rápido la hora. Y él nada más le hacía la seña de la lluvia. Dice: pues ¿cómo me voy a empapar? El único día que se bañan los hombres. Imagínense, así que dice: va a ser muy complicado. Y están discutiendo, ¿verdad? Y todos haciéndole la seña. Finalmente el novio ve que abajo del asiento hay un periódico. Entonces lo que hace es que se sube los pantalones, ¿verdad? Se pone el periódico, abre la puerta y sale inmediatamente y entra en ese momento ahí al templo. Apenas le alcanzan a agarrar el brazo y entra inmediatamente, ya estaban tocando la marcha. Cuando llega hasta adelante, el pastor se le queda viendo y le dice seriamente: bájate los pantalones. ¿Cómo? Que te baje los pantalones. Pastor, ¿lo podemos hacer tradicional, por favor? Bueno, lo que pasa es que se había subido los pantalones de acá, no sea mal pensado, mi amado hermano. Ok, así que, y bueno, para aclararlo, ¿verdad? En nuestra iglesia puras bodas tradicionales, para que no haya absolutamente ningún problema. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema que yo creo que estaba en el centro y en el corazón de Jesús. Soy un enamorado del discipulado, abiertamente lo confieso. Creo que no hay otra manera de llevar a la gente a la estatura del varón perfecto si no es por medio del discipulado. Créame que si yo conociera otra cosa, lo haría. Algunas iglesias pretenden acelerar procesos y entonces toman algunas decisiones donde no solamente pierden su identidad como iglesia, sino pierden su poder como iglesia. No hay atajos a la santidad. No hay atajos a convertirnos en creyentes maduros. Es más, el apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Quiénes han tenido dolores de parto? ¿Pudieran levantar la mano, por favor? Muy bien. Me dicen que son espantosos. Y yo no he tenido dolores de parto, pero llevar a la gente a la estatura del varón perfecto es como dolores de parto, decía el apóstol Pablo. Me encantaría como pastor agarrar a todos los miembros de la iglesia y poder presionarlos para que a través de un atajo pudieran llegar a convertirse en creyentes maduros y comprometidos. No existe ningún atajo. Tenemos que pagar el precio y esto implica pasar el tiempo suficiente para estar con ellos y animándoles en todo el proceso. Quiero que vayan a un pasaje de sus Biblias. Es Marcos, es el capítulo 3. Son los versículos 13 al 14. Y vamos a dar lectura a esta porción donde ahí encontramos el llamamiento de los discípulos, el llamamiento de aquellos que siguieron a Jesús. Dice la palabra del Señor así, Marcos capítulo 3. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Sin lugar a dudas, el discipulado está en el corazón de Jesús. El discipulado no es una idea de la iglesia, no es un programa de la convención, sino nace en el mismísimo corazón de Jesús. Y es tan viejo como la iglesia misma, y yo diría aún más viejo que la iglesia. Creo que hoy en día muchos de nosotros que somos parte de una congregación bautista, a lo largo de la historia han surgido una variedad de grupos religiosos con nombres verdaderamente extraños. Es importante, yo diría, regresar un poco a las raíces. Fíjense, a nosotros nos han dicho protestantes, nos han llamado hermanos separados, nos han dicho evangélicos, luego bautistas. La primera vez que estuve en Estados Unidos quedé muy perplejo porque me dijeron, ¿y su iglesia es del sur o de cuáles? ¿Bautista del sur o de cuáles? Le digo, pues estamos como en el centro ahí del país. Ignorante completamente, ¿verdad? No sabía que había del sur, del norte, del este, del oeste, etcétera, ¿verdad? Algunos nos dicen aleluyas. Y bueno, yo creo que si tenemos cierta esquizofrenia espiritual es debido a todos los nombres que nos han dado. Así que yo tengo una propuesta. Simplemente somos seguidores de Jesús. Simplemente somos cristianos. De hecho, la palabra del Señor dice, el doctor Lucas hace este narrativo: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y observen lo que dice: fue donde a los discípulos en Antioquía, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Me gusta el nombre, soy bautista por convicción, pero me encanta el nombre de cristiano porque me identifica con mi Señor. Así que si podemos ir a la raíz y entender que todos los que estamos aquí estamos en un proceso, ¿verdad? Donde podamos decir, bueno, somos cristianos de entrada, ¿verdad? Yo sé que estamos en una reunión convencional. Ahora en el mes de julio vamos a tener, ahora en este mes, las reuniones de la convención en México, allá en Monterrey. Espero estar ahí haciendo acto de presencia. Y me llama la atención porque si pudiéramos decidir, a ver, ya no vamos a llamarnos bautistas, vamos a llamarnos solamente cristianos. Sería muy complicado, ¿se dan cuenta? Sobre todo porque donde hay dos bautistas, casi siempre hay tres puntos de vista. Entonces se complica mucho la situación. Entonces les propongo que en su expresión más simple nos convirtamos en seguidores de Jesús, porque eso somos, seguimos a Jesús. Somos parte de una denominación hermosa, para mí la mejor que hay, pero en esencia somos seguidores de Jesús. Por eso el texto dice, después subió al monte, llamó a los que quiso, vinieron a él, estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Déjenme explicarle el proceso del discipulado del pueblo judío, porque Jesús era un judío. Y para entender bien el aspecto discipular, déjame decirte de qué se trataba el discipulado en tiempos de Jesús. Porque si entiendes bien esta parte, verás que el discipulado es mucho más que escuela dominical, mucho más que un maestro se prepare, dicte una clase, los alumnos tomen nota y se vayan a su casa. Es mucho más que esto. Hablemos un poquito acerca de la costumbre de los judíos en tiempos de Jesús para ser discípulos. Miren, había básicamente tres etapas. La primera de ellas era la etapa llamada Beit Sefer. Beit Sefer. Esta era para los niños de 6 años que iban a la sinagoga a aprender la Torá. Consistía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Estaban desde los 6 hasta los 10 años. En esta época, los niños memorizaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria, los 5 primeros libros de la ley. Y ya posteriormente de haber acabado esta parte, acabando, la mayoría de ellos dejaban de ir a la escuela, aprendían el oficio familiar, aprendían un negocio familiar, y algunos de ellos se dedicaban a administrar su casa. Solo los mejores de los mejores pasaban a la segunda etapa. Ya habían memorizado los 5 libros de la ley. Hay hermanos que no memorizan ni siquiera un versículo. Ahora encontramos a los mejores de los mejores. Ellos entraban al nivel llamado Beit Talmud. En esta etapa estaban los mejores de los mejores. La tarea de ellos era muy compleja. Estarían ahí desde los 10 hasta los 14 o 15 años de edad. ¿Saben qué memorizaban? Desde Génesis a Malaquías, completo. De allí muchos se iban a las tareas de la familia, muchos se dedicaban al negocio familiar, pero ya eran un grupo selecto, eran los mejores del primer grupo.
Ahora, de este segundo grupo se tomaban los primeros y los mejores de todos ellos. Estos entraban a una tercera etapa que se llamaba Beit Midrash. Aquí se trataba de los mejores, de los mejores, de los mejores. Ahora, déjenme decirles cómo consistía el discipulado. Siendo lo mejor de lo mejor, la crema innata del pueblo judío, ellos se acercaban a un rabino reconocido y le solicitaban entrar a su grupo. El rabino los entrevistaba y decía: a ver, vamos a ver, porque quiero asegurarme, número uno, que ames a Dios con todo tu corazón, y número dos, que ames la Torá con todo tu corazón. El rabino les hacía una serie de cuestionamientos y preguntas, y algunos de ellos, que eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, el rabino le decía: ¿sabes qué? Te falta madera. No puedes ser mi discípulo, así que continúa tu camino. Y entonces esta gente se iba y se dedicaba al negocio familiar o hacía cualquier tipo de actividad. El discípulo no solo se caracterizaba por aprender de su maestro, el discípulo se caracterizaba para ser como su maestro. Por eso el rabino se le quedaba viendo al candidato y él se pensaba: él podrá hacer lo mismo que yo hago, no solamente saber lo que yo sé, sino hacer lo que yo hago. Esto me hace mucho sentido. Por eso vemos a Pedro cómo desciende de la barca y quiere caminar en el mar, porque la idea de ellos era hacer exactamente lo que el maestro hacía. Eso lo llevó precisamente a arriesgarse a bajar de la barca. Ahora bien, cada uno de estos jovencitos se acercaba y entonces cuando el rabino decía: tú sí tienes agallas, tienes madera para continuar conmigo, entonces significa que estos eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Por eso se habla: yo fui criado a los pies de Gamaliel. Pablo era lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Así que este rabino dice: tienes el carácter y las agallas para ser un discípulo, así que sígueme. Los niños de 14 a 15 años de edad más o menos dejaban su familia, dejaban sus amigos, su sinagoga, su aldea, y se dedicarían toda la vida para ser como su maestro. Eso es lo que significa ser un discípulo. Creo que es un poco distinto a lo que hacemos, ¿verdad? Ahora, déjame decirte algo. Si eres un verdadero discípulo, estarás siguiendo al maestro, viajando en los caminos polvorientos y calurosos y sucios. Por eso había un dicho entre los rabinos que decía así: que estés cubierto con el polvo de tu rabino. Que estés cubierto con el polvo de tu rabino, porque si un discípulo venía atrás de un rabino y el rabino venía caminando, iba levantando polvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, un discípulo auténtico se bañaba del polvo de su maestro. Así que un buen discípulo es aquel que tenía polvo del rabino. ¿Hay algo de polvo en tu vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, por estar siguiendo a Jesús? Aquí lo interesante de toda esta explicación es que el texto dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora, escuchen por favor lo siguiente. En base a esta ilustración o en base a este conocimiento, si él llama a personas como Pedro, como Juan, ¿a qué se dedicaban, por cierto? ¿Qué eran Pedro y Juan? Pescadores. En base a lo que acabo de comentar, ¿qué les sugiere que eran ellos? Escuchen, no eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. ¿Captamos el punto? Hay esperanza para los que estamos aquí. Eso me incluye a mí. Porque el Señor, en vez de estar pensando en aquellos que eran capaces por sus habilidades o dones, nos llama como Él quiso. Esto me llena de esperanza. Jesús rompe el molde de la costumbre judía. Ahí solamente eran los mejores de los mejores de los mejores. Por eso cuando Jesús está con los discípulos y dice: sígueme, hay un texto raro que dice: al instante dejaron lo que estaban haciendo. Y no me cabía esto en la cabeza. ¿Cómo que al instante? ¿Pero por qué? Traía tarjetas de presentación, les hizo un PowerPoint del proyecto. ¿Por qué de repente dejan todo lo que estaban haciendo? Porque eran rechazados. Habían sido rechazados, no eran lo mejor de lo mejor. Pero Jesús no nos llama por ser lo mejor de lo mejor, sino porque podemos llegar a ser lo mejor de lo mejor, con su ayuda, con su gracia y con su poder. Pero para que tú y yo podamos hacer eso,
y esto lo veo aquí en este texto de la Biblia, tú y yo tenemos que hacer 4 cosas. Entender que el discipulado implica 4 cosas que quiero dejar en tu corazón. Número 1, si puedes tomar nota sería fantástico. Siempre es mejor un lápiz corto que una memoria retentiva. Así que dice la palabra así. Lo primero, el discipulado es una misión o implica una misión intencional. Eso es lo primero. Si alguien quiere hacer discípulos, tenemos que darnos a la tarea de hacerlo. Dice la palabra, llamó a los que él, ¿qué dice? Quiso. Un dicho muy mexicano, a los que le dio. Ah, sí, entonces hay 2 o 3 mexicanos acá. Ok, a los que le dio la gana, ¿verdad? No fue producto de la casualidad. Si el grado de compromiso fue descubierto con el tiempo, pero desde el principio Jesús tenía cuál era el propósito de llamar a los 12. Él estaba perfectamente definido, inició con un proyecto de vida. Y esto me llama la atención porque la palabra del Señor dice que un pueblo sin visión perece. Lo menciono porque algunos de nosotros creemos que la tarea de hacer discípulos es por coincidencia o por suerte. Pero vemos a Jesús desde el principio de su ministerio que Él fue muy intencional. Además era una forma diferente a la usual. Jesús no cayó en el molde, no estaba sentado esperando a que la gente llegara. No, Él fue por la gente. Eso tenemos que hacer tú y yo. Si queremos hacer discípulos tenemos que ir por ellos, no esperar a que lleguen. A ver, clases de escuela dominical, este domingo empezamos a las 10 de la mañana, anótate en la mesa de la salida. ¿Quién dijo que es así? Estamos como que solamente los mejores de los mejores de los mejores. En este caso Jesús va donde están ellos. Yo anhelo que cada uno de los que me está escuchando se convierta en un discípulo, en un preparador de discípulos intencional. Que ustedes hagan su propio trabajo. No esperen a que la gente llegue porque no va a llegar. Jesús fue e hizo la invitación. Nada de grandes campañas, ni siquiera comenzó con escuela dominical como punto de partida, nada de programas especiales de alcance. Simplemente estableció una relación duradera con unos cuantos. Eso es. Y de repente eso provoca una explosión y mucha gente viene a los pies de Jesús. Pero todo comenzó así. Dice la palabra del Señor que Él se alejó para pensar bien, anuncia su decisión a lo que sigue el nombramiento. La decisión de Jesús fue precisa y segura. Había muchos individuos disponibles. ¿Cuántos habría peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor? Seguramente había muchos. Sin embargo, Él escoge a 12. Y sobre todo porque estaban disponibles. No era cuestión de números, era cuestión de personas comprometidas. Porque cada vez creo que Dios está más interesado en tu disponibilidad más que en tu habilidad. Si estás disponible, dice el Señor, yo voy a hacer grandes cosas contigo, porque mi poder se perfecciona precisamente en la debilidad. Ahora, Jesús los escogió no por lo que eran. Cuando los vio dijo, estos no son los mejores de los mejores de los mejores. Tan simple, ¿a qué se están dedicando? Están dedicándose a la pesca. Entonces seguramente o no memorizaron todo el Antiguo Testamento, o ni siquiera memorizaron Éxodo, Levítico, Números, Levítico y Deuteronomio, siquiera los 5 primeros libros. Así que hay esperanza para los que estamos aquí. Los llamó conforme a su corazón, número 1. Los llamó soberanamente como Él quiso, viendo disponibilidad más que habilidad, y los llamó con una misión intencional. Déjame decirte esto, amado hermano, si dices ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, debes de comprender que te llamó no por lo que eras, sino por lo que puedes llegar a ser estando en sus manos, aprendiendo día con día. Y te llamó a ti. No es que tú hayas decidido seguir a Cristo, sino que en su plan es que tú llegues a ser como Él. Ni siquiera saber las cosas de Jesús, sino vivir como Jesús vivió. Ese es el énfasis del discipulado. Así que era una misión intencional. Segundo, el discipulado implica una misión de obediencia. No puede haber discipulado si no hay obediencia. Dice la palabra, y vinieron a Él. Los llamó y vinieron a Él. Primer prerequisito. Si es la gente llamada y no responde, hágase un lado, porque Dios honra la obediencia. Esto es importantísimo. Dada la explicación previa de este mensaje, podemos ver por qué respondieron tan fácilmente. Voy a leer algunos pasajes para que ustedes capten la idea del impacto de Jesús sobre estos individuos. Uno de ellos: mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red en el lago. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban aprendiendo de un rabino? No, estaban echando la red en un lago. ¿Qué significa esto? Que no eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor,
de lo mejor. Pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Y dice ahí súbitamente el texto, sorprendentemente, y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ahora entiendo por qué. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Otro, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Otro más. Al otro día Jesús decidió salir a Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien describió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Todos estos, los 12 completos, no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Esta es la razón por lo que lo siguieron. Porque habían sido rechazados. No estaban en la escala social más alta. Eran personas que se dedicaban al oficio familiar o que hacían una actividad como las actividades que tú y yo hoy desarrollamos. Ahora, ¿cuáles eran las implicaciones? Pensemos en las implicaciones de servir a Jesús. ¿Qué implicaba para ellos dejarlo? Bueno, tenían que dejar su trabajo, su familia, su vida profesional, su economía, sus compromisos, su futuro, su pasado, su presente, sus amigos, su reputación, su seguridad, su proyecto de vida, su religión. Era un todo absolutamente. Hoy en día la gente parte la vida cristiana y dice, bueno, esta es mi parte cristiana y esta es mi vida secular. ¿Quién te dijo que los cristianos tenemos vida secular, querido? Creo que mis profesores del seminario y los primeros misioneros que llegaron a México nos enseñaron muy bien. Entre las cosas que yo aprendí es que el domingo es el día del Señor. Lo aprendí desde niño. Yo tenía ropa especial para el domingo, ¿no? Entonces había cierta ropa que yo me la ponía el miércoles y mi mamá decía, quítatela. Esa es para el domingo, porque es el día del Señor. Y lo aprendí muy bien. También aprendí que el templo es la casa de Dios y es donde uno tiene que portarse bien. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. También aprendí que el diezmo es del Señor. Hasta que un día leyendo bien la escritura, pues vi que no estaba tan correcta esta explicación. Porque el domingo no es el día del Señor. Todos los días para un discípulo son los días del Señor. Todos. ¿Por qué? Porque entonces convertimos a muchos cristianos en hipócritas que viven el domingo de manera diferente y lunes a sábado viven como hijos del diablo. El domingo sí tienen dominio propio, pero entre semana tienen demonio propio. Cambia la perspectiva, ¿te das cuenta? No, hoy es el domingo, ¿verdad? Yo tengo que ponerme mi ropa de domingo. Y luego aprendimos que el templo es el lugar sagrado. No. Luego llega Pablo y dice, no, tú eres el templo del Espíritu Santo, querido. Así que donde estés, no solamente en el templo tienes que portarte bien. Reuniones donde yo he asistido y dicen, vamos a tener la sesión de negocios, pero vamos a salir del santuario. ¿Pero por qué vamos a salir? No, porque allá sí nos podemos pelear bien. ¿Cómo allá sí nos podemos pelear bien? No hay una concepción correcta allá y aquí está el Señor. Ojalá de veras el Señor se quedara aquí y allá fuera un lugar de debates y de peleas. ¿Captamos? El diezmo es del Señor. Perdónenme, querido, el 100 es del Señor. ¿Qué hemos hecho? Hemos fragmentado la vida. Por eso tenemos cristianos a medias. O hemos hecho cristianos muy educados, pero no comprometidos con Cristo, como Él en realidad quiere que tú y yo lo seamos. Cristianos de tiempo completo en todo lugar donde Dios nos ha llamado. Ellos no dijeron, quiero que vengan los domingos. No, tú vas a dejar absolutamente todo. Tu vida profesional, tu economía, tu presente, tu pasado. ¿Por qué? Porque Dios honra la obediencia. Por eso le dijo Jesús al hombre llamado joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas cosas. Claro, un seguidor auténtico de Jesús obedece al costo que sea. Los demás, ayer lo explicamos, son espectadores superficiales. Tengo un par de preguntas para ti. Número 1, ¿cómo manejas la obediencia? A ver, déjame explicártelo de una mejor manera. ¿Está la obediencia ligada a tus reflejos? ¿Qué es un reflejo? Es algo que ni piensas, ¿te das cuenta? De repente vas caminando por la calle y de repente percibes que hay un agujero, ¿no das el salto inmediato? ¿No? Es un instinto. O si ves que alguien, yo he estado corriendo ya los últimos 2 años en mi vida, por eso algunos no me reconocían por el peso, pero he estado corriendo. Y cuando corro tengo que correr en sentido contrario a donde vienen los automóviles. Yo empecé a correr en el sentido de los automóviles. Alguien dijo, ¿te has dado cuenta que si alguien agarra el teléfono y se distrae te puede llevar? Y digo, sí, es cierto. Y ahora corro en contra. Y ya me ha pasado que de repente los carros se meten al carril de los corredores y yo puedo reaccionar inmediatamente. A eso se le llama
instinto, se le llama reflejo. Tú y yo tenemos reflejos. Si tienes tu Biblia en tus manos y te estás durmiendo ahora mismo, ¿verdad? Espero que no. Y de repente se te cae, inmediatamente el instinto es, no dices, se está cayendo la Biblia, tengo que levantar las manos y estirarme. No, eso no lo haces, ¿no? Es un instinto, es un reflejo. Por eso mi pregunta es, ¿la obediencia es un reflejo en tu vida? ¿Está pegado? O sea, ¿obedeces porque tienes que obedecer? ¿O deliberas, negocias con el Señor? ¿Estás constantemente cuestionándolo, verdad? ¿Estás tratando de negociar con Él? Yo creo que tanto Él como yo deseamos que sea por amor. Ahora, otra pregunta, ¿cómo manejas la desobediencia? Porque todos hemos desobedecido al Señor en algún área de nuestra vida. ¿Cómo la manejo? ¿Doy excusas? ¿Culpo a los demás? ¿O humildemente pido perdón y le digo al Señor, ayúdame en mi necesidad, Señor? Piensa ahora mismo en algo que Dios te haya pedido que hagas y tú has estado dilatando eso. Y acuérdate que alguien que dilata la obediencia es desobediencia aquí y en cualquier lugar. Puedes decirte a ti mismo que eres discípulo de Jesús por la manera en como lo que Él te pide lo haces inmediatamente. De hecho, fue el profeta Samuel el que dijo, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? Y agrega el mismo profeta, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La obediencia le da el poder al seguidor de Jesús. Entre más obediencia, más poder. Esto es un discípulo de Cristo. En tercer lugar, el discipulado es una misión de permanencia. Es una misión de permanencia. Fíjense, me encanta el texto bíblico porque dice, estableció a 12. ¿Para qué los estableció? Léanlo. Para estar con Él, para que estuviesen con Él. Escucha esto. Primero la selección y luego la asociación. Primero la selección, tú y tú. Y luego la asociación. Esto es discipulado. Y tú los escoges. No es el grupo que te toca, sino que tú los escoges. Tú vas por ellos, oras, pasas tiempo en oración. Y el domingo te le acercas al hermano Víctor y le dices, hermano Víctor, quiero pedirle por favor que ore al Señor. Me gustaría pasar los próximos 6 meses, el próximo año, discipulándole. Vamos a vernos en mi casa, vamos a vernos en un café y vamos a leer la Biblia juntos y vamos a orar y vamos a saber lo que significa depender de Jesús. Pero no me diga ahorita sí o no, órelo y platicamos en un mes. ¿Le parece bien? Porque es un compromiso muy serio. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Yo no me anuncio en el boletín, sino que procuro relacionarme con personas. Y saben los grupos que he tenido durante muchos años, ahora mismo tengo un grupo, ¿saben cuánto tengo de deserción? Y no porque soy muy bueno, por favor, en ninguna manera. Pero lo que he visto, el grado de deserción es más o menos de un 7%, 10%. No se pierde más gente. Sin embargo, cuando yo digo, a ver, vengan todos el día de mañana, el que quiera venir, si hay un grado de deserción del 40, 50, 60%. Jesús nos dijo cómo hacerlo. ¿Para qué nos estamos haciendo bolas? Está muy parejo el asunto, lo que dice Jesús. Ve por ellos y relaciónate con ellos. Primeramente, los eliges y luego te asocias. Eso es discipulado. Mucho antes de involucrarse en las actividades de ministrar a otros, pasen tiempo conmigo, dice Jesús. No dijo, los tomó y de repente los comisionó. Un verdadero seguidor de Jesús toma muy en serio su tiempo con el Maestro. No hay en la agenda otra cosa más importante que pasar un tiempo prolongado con el Señor. Algunos de ustedes saben, porque lo he compartido acá en el Valle y en congregaciones en los Estados Unidos, que tengo la costumbre un par de semanas al año irme solo para buscar el rostro del Señor. No va mi esposa, no va nadie, voy yo solamente, me llevo mi Biblia, mis rodillas y voy a buscar el rostro del Señor. Y ha hecho una diferencia muy grande, no solamente en mi ministerio, sino en la vida de la iglesia. Lo empecé a hacer hace unos 15 años más o menos. Recuerdo la primera vez que me fui, los diáconos se me acercaron, me dijeron, ¿qué? ¿Y estos son vacaciones o cómo? Tómenlo como quieran. Solamente que si mi Jesús hacía esto y se aislaba siendo Él el Hijo de Dios, ¿cuánto más yo que soy un pecador salvo por la sangre de Cristo? Necesito pasar tiempo prolongado con mi Maestro. Bueno, lo he venido haciendo ya, 2 veces al año lo hago. Y ahora los hermanos cuando me ven un poco mal me dicen, ¿y cuándo te vas? ¿Hace cuánto has pasado una mañana completa dedicada al Maestro? Un par de días, 3 días.
¿Cómo te atreves a pastorear una iglesia sin estar con un tiempo prolongado con el maestro? Por eso mucho de lo que hacemos lo hacemos en la carne, porque es el recurso que tenemos. Y la carne y el cuerpo se cansan, se debilitan, entramos en depresión. Tú necesitas un tiempo con Dios. No puedes decir que eres un seguidor de Jesús si no tienes la costumbre de pasar tiempo con el maestro, con respeto. Mejor di que eres un espectador de Jesús, pero no un seguidor. No eres una persona comprometida. ¿Cómo va tu vida devocional? Tú necesitas escuchar la voz de Dios, porque hoy en día escuchamos muchas voces. Es más, yo llegué a una conclusión y lo compruebo casi cada semana. Voy a decir, después de haber pastoreado esta iglesia por 28 años, que cumplí el mes pasado, de estarles pastoreando, he llegado a la conclusión de que Dios me ama y que toda la iglesia tiene un plan para mi vida. ¿No? ¿Se han dado cuenta de esto? Pastor Gary, ¿por qué no hacemos esto? Pastor, ¿por qué no hacemos aquello? Pastor, y si usted hiciera esto, todos tienen un plan para mi vida. Ya me di cuenta. Pero si no estoy con este tiempo con el maestro, es fácil que pierda el enfoque. Yo no estaría aquí. Estar con él. ¿Cuántas cosas sucederían en este tiempo? Fíjense, estar con Jesús. Le observaron hacer las cosas, seguramente hicieron preguntas en relación con temas posibles, estuvieron escuchando pacientemente mientras él enseñaba. Fue un tiempo de hablar sobre visión, sobre filosofía, sobre metas, valores, ¿verdad? Fue un tiempo para hablar sobre lo que él quería. Dice que estaban con él. No era para tomar apuntes. Es mucho más que esto. Pasaron tiempo con el maestro. Por favor, grábalo. Estaban no solamente memorizando líneas y métodos de enseñanza. Fue tal el impacto de la presencia de Jesús en sus vidas que estos hombres fueron transformados. ¿Qué los transformó? Estar con Jesús, querido. Y es lo que Dios hace, parecernos a Él. Cuando pasa uno tiempo con el Señor, miren todo lo que sucede. Parecernos a Él implica que cualquier asesino se puede convertir en líder. Si no, pregúntenle a Moisés. Cualquier tramposo se puede convertir en un hijo obediente. Si no, pregúntenle a Jacob. Cualquier traidor se puede convertir en alguien servicial. Los hermanos de José. Cualquier persona insegura se puede convertir en hombre seguro, como Gedeón. Mujeres abandonadas en esposas fieles, como Ruth. Fisgones y adúlteros en reyes conforme al corazón de Dios, como David. Hombres abatidos en triunfadores, como Job. Llorones deprimidos en profetas seducidos, como Jeremías. Matones celosos en portadores de la gracia de Dios, como Pablo. Traidores impulsivos en predicadores del evangelio, como Pedro. Y soberbios y altaneros en humildes adoradores, como Nabucodonosor. La vida es cambio. Cuando alguien está caminando cerca de Dios hay cambio. Es más, nadie expresó mejor la idea que el apóstol Pablo. Él escribió en 1 Corintios 1:28: Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que el mundo considera como nada, porque eran lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y dice la palabra que los escogió para que el mundo los usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Pablo lo sabía perfectamente bien. Quizá tú y yo no hubiéramos echado mano de estos hombres, pero Jesús sí lo hizo, y gloria a Dios por ello. Porque algunos decimos, ¿cómo a este Señor? ¿Cómo a este Señor? ¿No? Yo les he contado la historia de ese pastor que estaba batallando un día, estaba en una reunión y de repente le recibió una llamada, y en la llamada decía: acaba de fallecer fulano de tal. Y el hermano casi quiere volver el estómago del impacto. Dice, no puede ser, si era un líder muy comprometido, amaba al Señor con todo su corazón, era casi mi brazo derecho. Así que va al sepelio y bueno, el pastor está desconsolado. A la siguiente semana otro líder comprometido se le vuelve a morir. A la tercera semana otro líder comprometido. La cosa que al mes él va con Dios y dice: Señor, tú no puedes estarme haciendo esto. Te estás llevando a los mejores. Yo aquí tengo una lista de hermanos que te puedes llevar en el momento. Mire, espere. Todos los pastores tenemos esa lista. Es más, acabando, acérquese a su pastor. ¿Seré yo maestro? Nada más dígale así, ¿verdad? Así que este hombre dice: por favor, llévate uno de esta lista. Y el Señor le dijo que no. Señor, entonces hagamos algo. Por cada bueno te llevas uno de esta lista, ¿no? Y dice: no, en ninguna manera. ¿Pero por qué no, Señor? Porque ni yo los quiero. Bueno, esa es una historia nada más. No tiene nada que ver con lo que estoy predicando ahora mismo. Pero bueno, en las iglesias así habemos de algunos de estos amados hermanos. Ahora, quizá nosotros no hubiéramos echado mano de estos hombres, pero Jesús sí lo hizo. Años más tarde hay una declaración muy valiosa del doctor Lucas en Hechos capítulo 4. Leo textual: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gentes sin estudios ni preparación, o sea, lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. ¿Nos queda claro? En base a la práctica judía, que no valían en realidad la pena, quedaron asombrados
Y reconocieron. ¿Qué reconocieron? Que fueron al seminario. ¿Qué reconocieron? Que sabían la Biblia de memoria. ¿Qué reconocieron? Que habían estado con Jesús. El discipulado es eso. Pasas tiempo con el maestro, te pareces al maestro. No te estás discipulando, llegas el domingo, unos cuantos cantos, levantas las manos, encantado de la vida y te vas. No te vas a parecer al maestro, te vas a parecer al líder de alabanza, pero no al maestro. Tienes que parecerte al maestro. Estamos aquí para ser como Jesús. Necesitas todos los días estar con Él, regocijarte en su palabra, orar lo suficiente. Eso es discipulado. Sé que no son mensajes, no sé por qué escogieron este tema, este no es popular. Hubieran escogido una así más popular, así segunda venida de Cristo, no habría bancas aquí suficientes. No es popular, yo sé, yo lo sé, pero es lo que la iglesia necesita. El día que la iglesia entienda bien lo que significa estar con Jesús. No se trataban de creyentes superficiales, no se trataban de bebés en la fe, eran hombres de Jesús. Cualquiera que pase el tiempo prolongado con el maestro se le nota. Ellos sabían y tenían polvo del maestro en sus manos, polvo del maestro en su cuerpo. Y esto me lleva a una cuarta cosa con la que quiero terminar. El discipulado es una misión con propósito. No solamente es intencional, no solamente es una misión de permanencia, no solamente es una misión con todo el corazón de Jesús, sino es una misión con propósito. Dice la Biblia, para enviarlos a predicar. Ahora escucha esto. Los selecciona, se asocia con ellos, pasan tiempo con ellos y luego los comisiona. Esto es discipulado. Ahora, hubo varias transformaciones, porque en el caso de ellos, la verdad sustituyó toda la falsedad que tenían en sus vidas. Segundo, las más profundas convicciones reemplazaron creencias superficiales que ellos tenían. La consagración sustituyó la falta de compromiso en la vida. El cambio constante acabó con el tedio y la costumbre y el fanatismo. Por fin, ahora sí, personificaron las enseñanzas de Jesús. No solo aprendieron más de Él, sino el verdadero reto era ser aptos para continuar su obra sin necesidad de que Él estuviera presente. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Cuando un pastor puede retirarse y sabe que alguien va a hacer su trabajo. ¿Saben que es una tragedia? Cuando el pastor se va y no hay nadie que haga lo que él hacía. Eso sí es tragedia. Toda la bendición, todo proceso de transformación implica tareas ineludibles. Ustedes piensan que Dios nos llamó y nos salvó porque somos tan lindos y tan agraciados, ¿verdad? No, querido. Cada bendición implica una responsabilidad. Dice que los mandó a predicar la palabra. ¿Recuerdan al apóstol Pedro cuando escribió? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y todos decimos, gloria a Dios, qué bueno. Sí, pero para que proclamen las cosas maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos, la vida de esta convención, como la vida de las iglesias que forman esta convención, debe estar enfocado en la mejor manera que tenemos a la mano: el discipulado según Jesús. No hay otra. No tenemos que meternos ni estar haciendo tantas complicaciones. Es tan simple y Jesús lo hizo. No fue idea mía, no es un proyecto convencional. Fue idea del maestro, fue idea de Jesús. Por eso mi pregunta: ¿en qué parte del proceso te encuentras? Porque cuando lo haces así, puedes continuar lo que Dios te ha permitido y te ha llamado. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado en realidad a hacer su obra. Estaba recordando a un hombre que le habían encargado hacer una estatua de Abraham Lincoln. Bueno, hay estatuas de Abraham Lincoln por todo Estados Unidos. Era un gran artista y le dijeron: queremos que usted haga esta estatua. Ah, sí, maravilloso. Así que le pusieron una piedra enorme. Él tomó su cincel y su martillo y ¡pum!, empezó a golpear la roca, ¿verdad? Dicen que cada vez que él acababa en la tarde, contrató una señora de servicio de limpieza. Y bueno, imagínense, limpiaba todo el tiradero de todas las piedras que él iba tirando con el paso del tiempo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses, y después de 1 año y medio el hombre terminó la obra. Bueno, ya la habían colocado en su lugar y ese día hubo una gran inauguración. Llegó gente del gobierno, llegó gente del medio artístico, llegaron empresarios y ahí estaba aquella cortina roja tapando el monumento. Finalmente estaba ahí el artista y estaba ahí precisamente la señora de la limpieza, que el artista la quiso invitar como un gesto a su generosidad de estar limpiando todo el tiradero en ese tiempo. Así que se corre el telón. ¡Wow! Abraham Lincoln en toda su expresión, los aplausos, los flashes, las cámaras, los discursos, etcétera, etcétera. Cuando acabó absolutamente todo, todos se fueron excepto el artista y la señora de la limpieza. Y están los dos observando
la estatua, el monumento que habían hecho. Y de repente le dice el artista a la señora: ¿qué le pareció esto? Dice: fantástico, fantástico, dice la señora. Solamente tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo sabía usted que Abraham Lincoln estaba dentro de esa piedra? Ahí se queda el artista. A ver, permítame, porque nunca me habían hecho esta pregunta. Déjeme. Ya tengo la respuesta. Muy señora mía, lo único que hice fue quitar de la piedra todo lo que no se parecía a Abraham Lincoln. Y es lo mismo que Jesús está haciendo con usted y conmigo. Esto no sirve, esto no sirve, esta relación, estamos llorando ahí, no sirve, porque el proyecto es llegar a ser como Jesús. Y escuche bien esto: cuando llegamos a ser como Jesús, entonces estamos preparados para ir para la siguiente generación. No solamente nos tocó ser discípulos, nos tocó hacer discípulos. ¿Por qué? Por lo que está en juego. Si en esta generación se rompe el ciclo discipular, el futuro de la iglesia está en entredicho. Que les quede bien claro: si rompemos la inercia, Dios nos los va a reclamar en algún momento y va a pedir cuentas de nosotros. En este mundial, que estamos hablando de deportes, quisiera terminar con una ilustración de los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que los Juegos Olímpicos cada 4 años, ¿verdad?, que se hacen, hay una costumbre de llevar la antorcha olímpica. Y entonces entran algunos competidores, bueno, hasta políticos han corrido con la dichosa antorcha, artistas corren con la antorcha. Y cuentan de uno de los primeros Juegos Olímpicos que hubo en el mundo, que había un hombre que constantemente le tocaba llevar la antorcha. Pero un día, cuando le dijeron: el próximo año tú también vas a llevar la antorcha, él dijo: ok, si esa es mi responsabilidad, voy a hacerlo muy bien. He corrido bastante bien el tramo que me toca, pero voy a hacer mucho ejercicio y voy a hacer un tiempo récord. Así que se pone a hacer ejercicio, se alimenta, está jalando pesas, está metido en el gimnasio, etc. El hombre es todo un atleta. Y llega el momento en que la persona le da la antorcha, él la toma y sale corriendo con todas las fuerzas de su alma. Y llega hasta el punto donde tenía que llegar, entrega la antorcha y voltea a ver el reloj. ¿Cuánto tiempo hice? ¡Wow! ¡Rompí mi récord! ¡Rompí mi récord!, decía él. Y el que tomó la antorcha dijo: oye, pero ¿y el fuego? ¿Se apagó? Ah, sí, seguramente. Es que venía muy rápido. Entonces se apagó. Shh, shh. Tu tarea no era romper el récord. Tu tarea era conservar la llama. Hubo una generación en el pasado que nos dejaron una antorcha con la llama del Evangelio. Mi tarea no es hacerlo rápido, no hacerlo estruendoso, no. Mi tarea es conservar la llama para que las generaciones que vienen tengan luz en su camino. Quiero que inclines tu rostro y cierres tus ojos por un momento. Quiero terminar haciendo un llamado. Y quiero llamar a todos los discípulos que, terminando estas reuniones anuales, una vez más le decimos al Señor con temor y temblor: aquí estamos, Señor, para retomar el rumbo. Quizá ha habido muchas cosas en este año que nos desviaron del propósito esencial para el cual Dios nos llamó. Pero esta es una preciosa mañana para terminar mi participación y exhortarles a ustedes a que sean seguidores auténticos de Jesús. A que le digan: Señor, aquí estoy una vez más, respondiendo a tu llamado. Con temor y temblor voy a pasar tiempo contigo. Con temor y temblor voy a responder y a obedecer que sí. Con temor y temblor cumpliré mi rol en el mundo con lo mejor que tú me has dado, y lo haré para tu gloria. Yo soy el primero que ya estoy de pie y le digo al Señor: úsame. Si es el anhelo de su corazón, póngase de pie y déjeme orar también por usted. Bendito Padre, el día de ayer leíamos el versículo más triste de la Biblia, donde dice: y desde aquel día muchos de ellos dejaron de seguirle. Aléjanos de esta posibilidad, que por situaciones de la vida, por complicaciones, por fracasos, por expectativas no cumplidas, por amargura en nuestro corazón, dejemos de seguirte. Que eso nunca suceda, Señor.
que cuando enfrentemos la desilusión, los fracasos, las enfermedades, las crisis, una vez más puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, redoblemos nuestro compromiso de servirte y de amarte por encima de todo y de todos, Jesús. Aquí estamos, temblando, pero estamos, Señor, para pedirte que uses a cada uno de mis amados que hoy está tomando esta decisión y este desafío de convertirse no solamente en un discípulo, sino convertirse en alguien que transfiere vida, Señor. Gracias por la llama del Evangelio que nos fue entregada. Ahora no estamos para ver quién lo hace mejor, estamos aquí simplemente para preservar la llama, Señor, para las generaciones futuras. Y te pedimos que nos uses a nosotros hasta el último de nuestros días, para que podamos haber corrido con victoria, en santidad, la carrera que nos has encomendado. Bendice al liderazgo de esta convención, bendice al liderazgo local, al liderazgo de cada iglesia, y bendice a cada hermano, Señor, para que empiecen nuevos tiempos para la gloria de tu nombre, donde tu iglesia no solamente alcance otras personas, sino transforme por el poder de tu Santo Espíritu a aquellos que veníamos de lo peor, de lo peor y de lo peor, que en tu gracia nos has llamado y que ahora somos hijos tuyos por tu puro afecto y bendición. Te alabamos, Señor, y te damos gracias y te damos la honra y la gloria. Y aquí estamos, Señor, úsanos para tu gloria en Cristo el Señor. Y todos dicen conmigo, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.